Giovanni, ¿por qué el aguinaldo se le llama así aguinaldo? La palabra aguinaldo tiene diferente significado en otros países. Por ejemplo, en Cuba se le llama aguinaldo a una planta que florece cerca de la época de Navidad. Y en Venezuela se le llama aguinaldo a los villancicos navideños. Pero en Costa Rica sabemos que aguinaldo es la remuneración que reciben los empleados públicos y privados adicional al salario y en época de fin de año. Los especialistas de la lengua tienen diferentes versiones. Unos aseguran que es una deformación de otra palabra. Otros expertos dicen que viene del latín y otros que tendría raíces árabes o hebreas. Sin embargo, todas coinciden con que la palabra nace para describir las regalías que hace muchos años se practicaban entre los paganos en época de Navidad. Giovanni, es una pregunta que le tenemos los compañeros del mercado Orbón. ¿A qué se debe que el gato, cuando ya está un poco viejo, se vuelve cimarrón y no quiere nada con el ser humano? En efecto, es una actitud generalizada en los gatos cuando alcanzan edades avanzadas para ellos. Lo que ocurre es que este animal, por ser felino, adopta el mismo comportamiento de los demás ejemplares de su especie, como el tigre y el león. Todos estos, cuando ya son viejos, cuando no producen testosterona y acaba su vida sexual, empiezan a buscar sitios apartados donde morir. A los tigres o leones se les verá solitarios en los bosques. A los gatos posiblemente alejados de las personas, reacios al contacto y en lugares de poco acceso. Profe, ¿por qué cuando una mujer pierde un bebé, los doctores no se lo sacan y esperan hasta que lleguen los dolores de parto? Lo que se pretende con estas acciones es que el cuello de la matriz se dilate de manera espontánea, es decir, provocado por la acción del parto natural, y así se evitan lesiones en la madre. Si el bebé muere en el vientre y los médicos lo extraen de inmediato, se podría correr el peligro de que se desgarren algunos tejidos. Y si se puede evitar ese riesgo, ¿por qué no hacerlo? Por el bien del paciente. Pero, en caso de que corra mucho tiempo desde que el bebé muere y no se produzca el mecanismo natural del parto, entonces sí, los médicos lo provocan aplicando sueros y unos 2 o 3 días se desencadenará naturalmente. Si no fuera de esa forma, el niño podría pasarle sustancias a la madre que le alterarían la coagulación de sangre, y eso pondría en peligro la vida de la mamá. Hay casos en que incluso se recurre a la cesárea para extraer al bebé fallecido. Necesito saber cuál es el limón que llaman criollo. El limón no es una fruta nativa de Costa Rica, es más bien de origen asiático, y existen varias especies, pero hablemos de las más populares en el país. Primero, el limón real, que es el famoso limón criollo, y conocido como limón agrio. Este es originario de una región cercana a la India, pero se encuentra mucho en los países de América y se utiliza para medicinas y jugos. Existe también el limón mencino, que es un híbrido formado a la hora de cultivarlos. Es de cáscara gruesa, de forma alargada y pulpa o cáscara interna más amarilla. Tiene mucho jugo y es más grande que el criollo. El limón mandarina, por su parte, se usa para asuntos de cocina, en la preparación de ceviches y mariscos. Su característica es la cáscara anaranjada, pero más porosa que la de las anteriores especies mencionadas. Y también de Asia aparece el limón dulce, y por su alta cantidad de azúcar se utiliza mucho para medicina popular. ¿Por qué los garrobos pasan moviendo la cabeza? El garrobo es un animal vegetariano, prácticamente una iguana, pero tiene un color menos brillante, un tanto opaco. Los especialistas lo definen como un descendiente de los dinosaurios.
Un ejemplar que, al igual que otras especies, ha perdido tamaño por los enfriamientos y calentamientos de la Tierra, por los cambios climáticos y la falta de espacios para ellos. El garrobo tiene debajo de su cabeza una especie de papada, que los especialistas identifican como pañuelo, y ese pañuelo tiene un cartílago o una espina que con el levantamiento de la cabeza del animal hace estirar dicho pañuelo. El animal aprovecha este recurso, mueve su cabeza para que el pañuelo se abra, toma apariencia amenazante y aparenta así mayor tamaño ante los depredadores o ante otro macho que compita con él por una hembra. ¿Por qué los teléfonos domiciliares dan tono y los celulares no? Hablemos primero de los teléfonos fijos, es decir, los que se usan en casas y oficinas. El ICE tiene lo que se llaman centrales automáticas, las cuales están interconectadas con casas y oficinas por medio de una línea de cobre. Las líneas que vienen de los cables eléctricos y que entran a casas u oficinas. Antes no era así, pero desde que aparecieron estos sistemas automáticos se utiliza el tono para que la persona que marque sepa si está desocupada la línea y dispuesta a recibir la llamada. En el caso de la telefonía celular no existe una línea, un cable, que llegue hasta el teléfono, al igual que no es necesario tener un tono que indique que esta línea está libre, sino que el sistema posee celdas en todo el territorio nacional. Cada una de estas informa a su teléfono cada vez que se encuentre cerca de alguna, o sea, el teléfono siempre le está indicando a la celda más próxima sobre su posición y la celda le informa a una central del ICE la posición de ese teléfono. La comunicación se realiza por aire y el usuario no se da cuenta de lo que ocurre. Cuando la central recibe una llamada ya sabe dónde está el teléfono móvil y le envía una señal por aire para indicarle al usuario que lo llaman. Cuando el usuario atiende, la central asigna un canal de voz para efectuar la comunicación. De esta manera se realiza la comunicación con la importancia de que la central siempre sabe dónde se encuentra el teléfono móvil. ¿A qué le llaman los españoles madreñas? ¿Tiene que ver con los caballos? En España, principalmente en las regiones asturianas, se utiliza un tipo de calzado especialmente diseñado para agricultores o personas que trabajan con ganado. Este tipo de calzado fabricado en madera es usado por los trabajadores de las fincas cuando van a las cuadras donde se aloja el ganado. Se conocen como madreñas y su utilidad se basa principalmente en impedir que el barro o la boñiga ensucie la ropa de los trabajadores. Es un calzado que se acopla bien al pie de cualquier persona, porque está hecho en una talla bastante grande. Las madreñas tienen prácticamente la misma utilidad que tendrían las botas de hule en las zonas campesinas de Costa Rica.